Cada día hay más necesidades, más tecnologías disponibles, más comodidades, más productos en las estanterías. Y cada día nuevas preguntas. ¿Qué crece en nuestros campos? ¿Qué contiene nuestra comida, nuestros medicamentos? ¿Acaso la era industrial ha envenenado nuestro mundo? La preocupación aumenta. ¡Salvemos nuestro planeta! ¡Salvemos nuestro planeta! Los ciudadanos acusan a la industria de ocultar la verdad y la industria lo niega. ¿Cómo hacemos para juzgar? Recurrimos a la ciencia. Pedimos a los investigadores que sean nuestros árbitros en estas nuevas batallas. Les pedimos que salgan a la palestra. Vivimos en un mundo donde hay mucha gente con un interés personal en luchar contra la información y la evidencia científica y en desacreditar hasta la noción de que la ciencia puede proporcionar la verdad sobre el mundo natural. Buscan socavar la ciencia intencionadamente. Tenemos que identificar esos ataques para revelar las maniobras de quienes tratan de interponerse en el camino del conocimiento. En ese contexto es esencial para nosotros comprender quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y debemos comprender de qué manera los ciudadanos a veces contribuyen a la propagación de esta ignorancia deliberada. Hay que analizar este panorama de reproducción de la ignorancia. En el norte de Grecia, como en la mayor parte del mundo desarrollado, las abejas están siendo víctimas de una masacre. Conocida desde los años 90, se ha convertido en un caso de manual, un punto desde el que podemos comenzar nuestra exploración de la reproducción de la ignorancia. Todo empieza siempre con un enigma. En Grecia, como en otros lugares, los expertos en abejas no entendían qué estaba pasando y por qué. Era todo un misterio. ¿Por qué de repente empezaron a morir tantas abejas? Los noticieros de todo el mundo mostraban a apicultores desconcertados. Mantos de abejas muertas frente a sus colmenas. Por fin aparece un sospechoso, una nueva generación de insecticidas usados en nuestros campos, la última creación de la industria agroquímica por aquel entonces. Cada fórmula de Syngenta es el resultado de años de cuidadosas investigaciones y rigurosos estudios de nuestros científicos. Cuando empezaron a fumigar nuestros cultivos con los nuevos productos, empezaron a morir millones de abejas. Rápidamente las sospechas empezaron a apuntar en esa dirección. Acto seguido, se recurrió a la ciencia para investigarlo. Para ello, Fanny Hajina ha estado constantemente entre sus colmenas y su laboratorio. Los científicos debemos encontrar la respuesta con la ayuda de los apicultores. Pero la búsqueda de la verdad resultó como jugar al gato y el ratón. La labor habitual de los científicos es recluirse en la tranquilidad de sus laboratorios y luego explicar lo que se observa sobre el terreno. Les pedimos arrojar luz sobre el misterio de las abejas muertas, como han explicado tantos otros fenómenos. El papel de la ciencia es revelar los mecanismos naturales y dar una explicación a cualquier hecho observable. Así es como la ciencia progresa normalmente, resolviendo cada vez más enigmas. Y en principio, nuestro conocimiento del mundo en el que vivimos aumenta. Sin embargo, este loable principio es a veces desafiado.
Un caso paradigmático para los observadores científicos es el de las abejas desaparecidas. En el caso de las abejas y los pesticidas, uno debe poder investigar el problema recogiendo datos y siguiendo las pruebas hasta donde le lleven. El kit de la cuestión es que cuando encontramos evidencias que nos explican lo que está pasando, decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pase lo que pase. Nos comprometemos de alguna manera a aceptar la verdad que revelen estos hallazgos. Pero en caso de las abejas, las cosas no fueron exactamente así. A principios de los años 2000, informes gubernamentales demostraron el efecto tóxico, incluso en dosis muy bajas, de los neonicotinoides sobre las abejas. Y sin embargo, 20 años después sigue sin haber unanimidad. No hay consenso sobre la relación entre estos pesticidas y la desaparición de las abejas. ¿Por qué tanto retraso? Hay que ser un observador sagaz para verlo con perspectiva. Desde que surgiera el problema de las abejas, se multiplicaron por 4 o 5 los estudios de causas no relacionadas con los pesticidas, patógenos naturales como la varroa, la nosematosis, diferentes virus, pero también las malas prácticas apícolas, el cambio climático, la reducción del hábitat, la iluminación nocturna, el avispón asiático y otras especies invasoras, como el pequeño escarabajo de la colmena. Las investigaciones se centraron más en las posibles causas no relacionadas con los pesticidas que en los propios pesticidas. Una rápida búsqueda en una base de datos científica lo confirma. Apenas se sospechó que la causa eran los pesticidas, el número de estudios públicos o privados dedicados a otras posibilidades se disparó. Corría el año 2010. Las autoridades veterinarias se sentían confusas. No hay conclusión ni en un sentido ni en otro. No puedo llegar a una conclusión y no creo que nadie pueda a día de hoy. Cuantos más estudios surgían, menos claro lo tenían los apicultores. Parece paradójico, hasta que recordamos un caso más antiguo. Cuando se observa un florecimiento de nuevos estudios en cualquier área particular, irónicamente, parece que lo que pretenden es buscar la verdad. Pero eso me lleva directamente al caso de las grandes tabacaleras. It's what's up front that counts. And up front ahead of the filter. Para entenderlo, hay que remontarse a los años 50, una época en la que el tabaco se trataba con total imprudencia. Filter blend means fine tobacco for the best taste yet. Pero esa imprudencia no duraría. ¿Qué contiene este producto? Los científicos sospechan... En diciembre de 1953 saltó la mala noticia. Los investigadores habían provocado cáncer en ratones al aplicarles alquitrán de cigarrillos. Tras este descubrimiento, estalló la guerra. Las empresas tabaqueras entraron en una verdadera crisis. No podían refutar las evidencias y decir que eran incorrectas. Solo podían decir, no lo sabemos. Entonces, los directores de las principales empresas de tabaco se reunieron en la ciudad de Nueva York. Ahora sabemos que en el Hotel Plaza de Nueva York, en diciembre, tuvo lugar la reunión entre los jefes de los 7 principales fabricantes, conocidos colectivamente como los gigantes tabaqueros. Imaginen la escena. Señores, vayamos al grano. Este encuentro pasó a los anales de la ignorancia. Es un desafío para todos nosotros. Estamos en el mismo barco, unidos. Frente a los avances científicos, los fabricantes de tabaco diseñaron un plan. Lanzaron una campaña en la que decían, somos conscientes de lo que dice la ciencia. Pensamos que realmente hay problemas al respecto. Y es un asunto que nos causa profunda preocupación. Iniciamos la campaña para detallar este aspecto fundamental, para que todos lo tengan claro. Decidieron hacer una declaración pública. Prometemos ayuda y asistencia en el trabajo de investigación de los efectos del tabaco sobre la salud en todas las etapas de consumo. Con este propósito, constituimos un grupo conjunto de la industria del tabaco, el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco. Buena declaración. Sí. La prensa publicó la declaración. La industria del tabaco inicia una investigación científica.
Créanme, amigos, Chesterfield les brinda todas las ventajas de la ciencia moderna para que disfruten de fumar y se sientan protegidos. Chesterfield aporta datos científicos. El Centro de Investigación sobre el Tabaco no se inauguró con el fin de expandir el conocimiento, sino con el fin de generar conocimientos que rebatieran los hechos consolidados. Es decir, usaron métodos científicos para refutar la ciencia establecida. Es verdaderamente usar la ciencia contra sí misma. Yo pienso que el uso explícito de la ciencia contra la ciencia representa una especie de punto de inflexión cuando se financia sistemáticamente la investigación científica con el fin de socavar la ciencia usando sus propias armas. Es un momento crucial. Una vez tomada esa decisión, ¿cómo la pusieron en práctica? Una de las cosas a las que las empresas tabaqueras destinaron muchos fondos es lo que yo llamo investigación de distracción. Los laboratorios respaldados por los fabricantes de cigarrillos definieron unos proyectos de investigación conocidos como proyectos especiales OSP. Todo un arsenal para tergiversar la ciencia. Investigaron, por ejemplo, el cáncer de pulmón en los no fumadores. Buscaron vínculos con el hábitat, con las condiciones laborales, con los hábitos personales. Experimentaron con conejos para ver si el cáncer de pulmón podía ser causado por toxinas o virus. Los gigantes tabaqueros financiaron generosamente cientos de proyectos de investigación. Algunos de ellos resultaron muy útiles, como el estudio sobre los precursores de las enfermedades cardiovasculares, pero otros eran totalmente absurdos. ¿Puede la yema de huevo o el jugo de tomate en la piel producir cáncer? ¿Qué relación existe entre el cáncer de pulmón y la calvicie? ¿O entre el cáncer de pulmón y el mes de nacimiento? Según uno de los estudios, si usted nació en marzo, tiene mayor riesgo. La idea es comunicar que hay todo tipo de causas y que no se puede establecer una sola. Es decir, difundir la ignorancia ahogando el asunto en gran cantidad de datos. Una estrategia convincente, porque el cáncer de pulmón puede ser explicado por una combinación de factores. Identificar los diferentes factores de riesgo es una práctica normal en la ciencia. Ampliar las líneas de investigación parece totalmente legítimo, pero al mismo tiempo puede resultar muy útil para sembrar confusión. Se vuelve casi imposible demostrar la culpabilidad del sospechoso, y ese es el propósito. Se entiende de sobra. Creó el manual de instrucciones para todos los posteriores intentos de refutar la ciencia. Así fue en el caso del tabaco, así fue en el caso de la lluvia ácida, así fue en el caso del agujero de la capa de ozono, en el caso de los pesticidas, del cambio climático, de los neonicotinoides, del bisfenol A, de las píldoras anticonceptivas. Hemos visto esta estrategia puesta en práctica una y otra vez. El caso es ganar tiempo. Y por desgracia es una estrategia ganadora. En el caso del tabaco han pasado 70 años y allí sigue. En el caso de las muertes de abejas, el avance del conocimiento también ha sido ralentizado deliberadamente. Con todo lo que ha pasado, yo diría que hemos perdido en torno a 20 años. Hablamos de décadas de desinformación y décadas de retraso. Y mientras tanto, las empresas siguen haciendo un montón de dinero. En una mentira científica que se ha ido construyendo a lo largo de décadas, ¿dónde empiezan a aparecer las primeras grietas? 40 años después de las primeras alertas sobre el tabaco en algún lugar de Estados Unidos, un humilde trabajador hizo algo que lo cambiaría todo. La caja que envió llegó finalmente a California, a la Universidad de San Francisco. Aquel día, el profesor Glantz se llevó una sorpresa. El 12 de mayo de 1994, una caja de documentos llegó a mi oficina de una fuente anónima.
Eran documentos internos de los niveles más altos de la industria del tabaco, de sus principales científicos, de sus principales abogados, de su personal directivo y de relaciones públicas de alto nivel, que hablaban muy francamente sobre lo que sabían de los peligros del tabaquismo. Aquello fue un tesoro inesperado para el profesor. Era como un nuevo mundo, como descubrir un nuevo mundo. Siéntense. Se filtraron más documentos, la verdad salió a la luz, los jefes de la industria fueron acorralados. Señores, la reciente revelación de documentos ha socavado mi confianza en que a sus empresas les importe la verdad. Estos documentos sugieren una posible manipulación de la investigación científica por parte de los abogados de la industria. Si es verdad, debería saber que este tipo de conducta es inaceptable y que no la vamos a permitir. Puestos en evidencia, los jefes de la industria tuvieron que revelar los archivos secretos de varias décadas. Lo que empezó por unos pocos miles de páginas llegó a constar de unos 93 millones de páginas. En la actualidad, estos documentos se conservan en los archivos de la Universidad de San Francisco. Contienen todos los detalles sobre una manipulación de la ciencia a gran escala, las tácticas que se usaron, los investigadores reclutados y las cantidades de dinero en juego. Entre estos documentos hay un informe interno de 1969 que resume lo que la industria del tabaco decidió fabricar. La duda es nuestro producto, ya que es la mejor forma de competir con el conjunto de conocimientos que existe en la conciencia de la opinión pública. También es una forma de generar controversia. La estrategia clave es arrojar dudas sobre la ciencia. La duda es el arma perfecta. Es eficaz, pero también perjudicial porque forma parte legítima de la ciencia. De hecho, es el motor principal de la ciencia. Investigamos porque nos surgen preguntas, porque sentimos curiosidad o porque no nos convence la explicación actual. La ciencia necesita la duda. La palabra duda es esencial para la ciencia. Siempre decimos la ciencia duda, pero cuidado, existen dos tipos de ciencia. Primero está la ciencia establecida. Hoy no cuestionamos el hecho de que la Tierra es redonda o que las manzanas caen con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Lo midió Galileo. Lo podemos volver a medir, pero el resultado será el mismo. No hay duda de esto. La duda existe en la ciencia en marcha, la que estudiamos hoy, en la que proponemos hipótesis. Así que la estrategia de la duda consiste en hacer pasar una ciencia establecida, aceptada, por una ciencia en la que caben dudas. Lo que hizo la industria tabaquera fue tomar una virtud y convertirla en un vicio. Usar el método científico contra la propia ciencia. Eso es lo que revelaron estos documentos. Fue una suerte inesperada para historiadores y denunciantes, y hasta inspiró un nuevo campo de estudio. ¿Cuántos sabían algo sobre la historia del tabaco antes de esta semana? Vale, la mayoría. Naomi Oreskes enseña a sus alumnos a identificar casos de obstrucción a la ciencia. El descubrimiento de esta larga historia de engaños en la ciencia llevó a la creación de un nuevo campo académico de estudios llamado agnotología, que significa estudio de la ignorancia. Había nacido la agnotología. Hoy los científicos buscan descubrir la fuente principal de nuestra ignorancia y averiguar qué es lo que no sabemos, una disciplina bastante peculiar. Al principio la gente se burlaba de nosotros porque creía que no era académico estudiar la ausencia de conocimientos y la ignorancia. Pero creo que la gente se ríe menos ahora y empieza a preocuparse, porque se da cuenta de lo generalizado que podría estar este problema. ¿Qué nos impide saber? Cada vez más gente plantea esta pregunta y anima a los expertos en ignorancia a que salgan de sus universidades y se expresen en público. A lo largo de esta charla les presentaré las diferentes maneras de interpretar la ignorancia y sobre todo la llamada ignorancia estratégica. Les pediremos que recuerden algunos ejemplos de ignorancia estratégica en su propia vida. Está emergiendo un nuevo concepto de ignorancia. Hasta ahora la ignorancia significaba no saber lo que algún día podríamos descubrir mediante la investigación.
Pero ahora vemos que se puede crear ignorancia de manera activa. Nos invitan a buscar obstáculos para nuestro conocimiento, cosas que detienen el progreso científico, intencionadamente o no, y a veces incluso lo que preferiríamos desconocer. Revelar todo ello no es un asunto baladí. Por eso, el estudio de la ignorancia o agnotología debe avanzar de manera metódica. Es un campo de investigación fascinante que tiene aportes de otras ciencias. Psicología, sociología, historia, ciencias políticas, ciencias cognitivas, ciencias de la computación, ciencia de redes. Hay muchas disciplinas involucradas que nos pueden ayudar a comprender cómo se fabrica la ignorancia y cómo podemos protegernos de ello. Esta nueva conciencia está todavía en ciernes, pero va a más, porque la producción estratégica de la ignorancia sigue perfeccionándose. Y a menudo, para desenmascararla, nos es imprescindible sumergirnos en los detalles de la práctica científica. Las innovaciones llegan al mercado de manera regular y con ellas gran cantidad de desconfianza. ¿Amenazan nuestra salud? Y de ser así, ¿en qué medida? Esa es la gran pregunta que suscita las batallas más encarnizadas. Una de esas batallas comenzó un día de 1989 en este laboratorio. Carlos Sonnenschein y Ana Soto son biólogos. Llevan años tratando de resolver el misterio de la proliferación celular en el cáncer. De repente, ante sus propios ojos, unas células de control cultivadas en un tubo de ensayo empezaron a proliferar sin razón aparente. Fue una investigación verdaderamente a los Sherlock Holmes para intentar descubrir de dónde venía, porque es lo primero que hay que hacer, determinar cuál es la fuente. Examinaron cada pieza del equipo del laboratorio. 4 meses de suspense para finalmente descubrir al culpable, los tubos de centrifugado. Estaban fabricados con un material que tenía que ser inerte, pero no lo era. El plástico usado contenía y emitía una sustancia que se comportaba como una hormona, el estrógeno. A Carlos y a mí nos preocupó mucho este hallazgo. Pensamos que era de enorme importancia. Si hemos encontrado una sustancia aquí, podría estar en cualquier cosa. En los juguetes, en las botellas, en los contenedores de alimentos, en el plástico que acaba en el medio ambiente. ¿Cómo afecta esto a nuestro cuerpo? El principal desafío es determinar las dosis a las que la población puede ser expuesta sin mayor riesgo para su salud. Esa es la madre de todas las batallas. El efecto de un producto X sobre la salud es el objeto de estudio de los toxicólogos. La regla aceptada tiene siglos de antigüedad. Es sencilla y parece de sentido común. El efecto es proporcional a la cantidad absorbida. Funciona así con los azúcares, con las grasas y con cualquier otro producto. Según las reglas de la toxicología, es la dosis lo que hace el veneno. De lo que se deduce que lo que se consume por debajo de esa dosis no es veneno. De acuerdo con esta regla, un biberón fabricado con plástico que contiene la hormona no debería suponer un problema, porque la cantidad de estrógeno sintético ingerida es ínfima. ¿Verdadero o falso? Ese es el caballo de batalla. En la Universidad de Missouri, un investigador llamado Frederick Wormsaal llevó a cabo un experimento. Fue el primero en realizar un experimento controlado en animales de laboratorio para tratar de evaluar la actividad química del plástico común, el bisfenol A. Tiene la estructura de un fármaco estrogénico. Están usando una hormona sexual para fabricar plástico. Es una locura. Durante años, el profesor Wormsaal y su equipo estudiaron ratones expuestos a varias dosis de bisfenol A.
Usando máquinas ultrasensibles para medir los rastros del producto, examinaron lo que sucedía cuando los niveles de esta sustancia estaban en los límites de detección, y lo que descubrieron removió el mundo de la ciencia. El daño al sistema reproductivo se producía, de hecho, con una dosis 25.000 veces más baja que la dosis considerada como segura. Nos quedamos totalmente de piedra. Fue tremendo por varias razones. Lo más grave es que algunas de esas sustancias pueden tener un mayor efecto en dosis mínimas que en más altas. ¿Por qué es tan importante? Porque la toxicología regulatoria evalúa la nocividad de estas moléculas en dosis altas, mientras que las pruebas en dosis mínimas a las que la gente se expone normalmente no se hacen nunca o muy rara vez. En dosis bajas, el bisfenol A no actúa como un veneno clásico, actúa como interruptor endocrino, es decir, altera nuestras hormonas, las moléculas que regulan, entre otras cosas, nuestro sistema reproductor. Las dosis detectables más bajas pueden tener efectos devastadores. En otras palabras, los científicos empiezan a descubrir factores de correlación inesperados entre la dosis y el efecto de los productos, y eso sacude el mundo de la toxicología. Rechazamos su dogma. La comunidad de toxicología no lo ha aceptado. Dijeron, eso lo rechazamos. La resistencia de los toxicólogos era bien intencionada y también fue providencial para los productores de plástico. No siempre se trata de gente que quiere sabotear la ciencia. Algunas personas, sin querer, sin culpa alguna, pueden a veces convertirse en peones de quienes intentan generar ignorancia estratégica. Hay muchas formas de fabricar ignorancia. Algunas de ellas son malévolas, otras involuntarias, otras son bien intencionadas, pero resultan en lo contrario. Creo que es importante estudiar la cuestión de cómo se produce la ignorancia discriminando entre unos casos y otros, porque no todos los que la generan son malvados, aunque algunos sí lo son. La industria del plástico financia estudios alternativos gracias a los cuales sus portavoces llevan años proclamando que las pequeñas dosis no son peligrosas. Más de 100 estudios independientes han demostrado que la exposición al bisfenol A en la vida real es 1000 veces inferior que el límite seguro de consumo. Yo digo una cosa y la industria una cosa diferente. Y el origen de esta discrepancia debía de tener una explicación detallada. Von Saal quiso obtenerla, recopiló los estudios publicados sobre el tema y, como un genuino ognotólogo, empezó a investigar el porqué de la divergencia en sus conclusiones. Durante ese tiempo no dormía mucho, pero bebí mucho café, eso sí. Concluyó que de los estudios publicados, un 93% apuntaban a los efectos perjudiciales del bisfenol A en dosis muy bajas. De los financiados por la industria, ninguno. Por fin encontró la causa principal de aquella divergencia. Era aún más eficaz que una mentira, un truco de ilusionismo de los laboratorios. Se esforzaron mucho para averiguar cómo confeccionar un estudio que mostrase la ausencia de efectos de esta sustancia química. ¿Cómo abordarlo? Primero, encuentre el modelo animal correcto. Para ello, le servirán los catálogos de ratones y ratas del laboratorio. Puede escogerlos según sus parámetros biológicos. Los encarga hechos a medida, adecuados para el experimento planeado. Luego, se enviarán directamente a su laboratorio. Los grupos industriales usaron un animal muy extraño para tratar de demostrar la inocuidad
del bisfenol A. Si está interesado en demostrar que el bisfenol A no es estrogénico, seleccionará una cepa de ratas para la cual el bisfenol A no tiene un efecto estrogénico. Hay que ser muy cuidadoso con el modelo animal que se escoge, porque se puede escoger el modelo equivocado. Y se puede escoger el modelo equivocado por no saber hacerlo o por saber hacerlo demasiado bien. ¿Cómo se hace eso? Ratas criadas a medida para demostrar que el bisfenol A es inofensivo. Otro gran truco de los ilusionistas de la ciencia. La insidia peor se oculta en los detalles, por ejemplo, en los protocolos de estudio, un conjunto de normas muy complejas de implementar que aseguran la seriedad del estudio. Basta un protocolo corrupto o la violación de una norma para que la locomotora del progreso científico descarrile. Lo que está en juego es la creación de políticas basadas en pruebas. O las políticas se basan en las mejores pruebas disponibles, o se diseñan para satisfacer los intereses de una industria en particular y su ánimo de lucro. Los productores de ignorancia tienen claro cuál es su público meta, las asambleas y los parlamentos de nuestras democracias que prohíben o autorizan el uso de un producto sospechoso. Señoras y señores diputados, a continuación procederemos a votar esta propuesta de ley. Abandonar las políticas basadas en pruebas es abandonar la democracia. Serán de vidrio o de plástico, pero en adelante los biberones no tendrán bisfenol A. Aquel día el Parlamento francés prohibió los biberones afectados, pero la prohibición afecta a un solo interruptor endocrino presente en un solo producto comercializado en un solo país. Una pequeña victoria 20 años después de la primera alarma. De este modo, un problema serio de salud pública sigue encubierto. Observamos entre la población un aumento drástico de problemas metabólicos, obesidad, diabetes, cánceres hormonodependientes, trastornos neurológicos del comportamiento e infertilidad. Los interruptores endocrinos son la causa más probable de esta explosión de casos porque hoy cada organismo humano está impregnado de ellos. Entre tanto, los defensores de la industria del plástico siguen sembrando dudas. La presencia de una sustancia química en su cuerpo no significa que sea dañina. Las afirmaciones de este tipo se propagan por Internet. Sí, el bisfenol A es seguro. En nuestras pantallas, muchas organizaciones sin vínculos aparentes con la industria hablan del bisfenol A, las fuentes de energía, la extinción de las abejas, el clima, los complementos alimenticios, el bienestar animal, el petróleo de esquisto, etc. La ciencia hecha a medida se extiende por Internet. Y ahora el objetivo son los ciudadanos, nosotros y nuestras opiniones. Ya que hoy, para decir que se está a favor o en contra del gasóleo, la homeopatía o el vapeo, uno pincha en un me gusta, tuitea o retuitea. Eso es ahora la opinión pública. Anónimas y a la vez globales, las redes sociales parecen ser el foro ideal para confundir cualquier debate. En este edificio, un grupo de expertos analiza dicha discusión global. El Instituto de Sistemas Complejos alberga a matemáticos, expertos en informática y especialistas en datos. Desarrollan instrumentos para analizar los continuos intercambios en las redes sociales. En 3 meses, David Chavalarias y su equipo analizaron 20 millones de entradas sobre el clima, todas de Twitter y procedentes de todo el mundo. ¿Quién habla con quién? ¿Y cómo transcurre el duelo entre los escépticos del cambio climático y sus adversarios en este espacio virtual? Este equipo ha creado un sistema capaz de visualizar esta tremenda controversia. Cada punto es una persona. Una línea entre 2 personas significa que una de ellas ha compartido una entrada de la otra. Cuantas más entradas compartimos, más se acercan los puntos. Y así aparece ante nuestra mirada el mayor debate científico del mundo.
Aquí tenemos todas las cuentas de Twitter que forman la comunidad de escépticos del cambio climático. Se puede observar que esta comunidad está muy alejada de la comunidad de los que sí creen en el cambio climático. Son unas 140.000 cuentas. Es mucha gente. Una vez visualizado el debate, Interesante. ¿qué conclusión podemos sacar? El núcleo del sector escéptico siempre está activo, no paran de tuitear. Hay menos, pero son más activos, lo que significa que están tratando de controlar el debate. Eso es, son hiperactivos. Algunas cuentas han generado de 100.000 a 200.000 tweets en 10 años. Es increíble. Así es como colonizan Twitter. Es una locura. Un núcleo duro que difunde sus argumentos en cantidades astronómicas. Esa es la ventaja con la que cuentan los escépticos del cambio climático, suficiente para mantener la comunidad viva pese a las pruebas recopiladas. La comunidad científica admite casi unánimemente que el calentamiento global es inequívoco y el impacto del ser humano evidente. Sin embargo, este consenso no acaba de imponerse en la red. Podemos ver que muy a menudo los datos científicos demuestran que las teorías de los escépticos del cambio climático son incorrectas, lo que puede ser peligroso para esta comunidad, pues expone a perder seguidores. Y se produce una reacción semejante a la inmunitaria. Durante 2 o 3 días se inundan las redes sociales de versiones alternativas para que sean visibles en un entorno globalizado. Sin redes sociales, las comunidades de este tamaño no podrían sobrevivir ante unos hechos que contradicen tan claramente sus creencias. ¿Quién propaga el escepticismo sobre el cambio climático y por qué? Volvamos a las publicaciones. Tomemos, por ejemplo, esta cuenta de Twitter llamada Instituto Heartland. ¿Qué hay detrás de este punto? El Instituto Heartland se encuentra en esta casa en una calle tranquila. En sus oficinas reina la calma. Y sin embargo, estamos en uno de los laboratorios de ideas más prestigiosos del mundo. Aquí no solo producen tweets, sino también artículos, conferencias y libros. El Instituto Heartland cuenta con un experto en asuntos climáticos y su correspondiente director de comunicación. Ninguno de ellos es científico, lo que no impide que la organización difunda ciencia que contradice el cambio climático. Según las mejores pruebas científicas, la crisis climática no existe. De hecho, está bastante claro que no nos enfrentamos a ninguna. El Instituto Heartland es mundialmente conocido por nuestro trabajo con científicos que se muestran escépticos de que la actividad humana esté causando una crisis climática. Seguramente mucha gente de todo el mundo nos odie, porque somos mundialmente conocidos por ello. Cuando se reúne la comunidad de escépticos del cambio climático, el Instituto Heartland siempre está a la cabeza como patrocinador o copatrocinador de conferencias como esta en Múnich, Alemania. Les animo a compartir la verdad y a compartir con la gente la forma de buscarla, porque solo así prevalecerá el método científico y triunfará la verdad y la ciencia. ¿Quiénes son los científicos que siguen dudando pese al consenso existente? ¿Son escépticos porque son más conscientes y rigurosos que los demás? ¿Sobre qué base racional se puede afirmar que un clima un poco más cálido es algo malo? No tiene ninguna base. ¿Les paga la industria petrolera para negar los efectos del CO2 en el clima? No nos enfrentamos a un aumento catastrófico del nivel del mar. Habitualmente se buscan vínculos de intereses entre los escépticos del cambio climático y la industria, pero Naomi Oreskes cree que la explicación es otra. Como historiadora, ha estudiado las carreras profesionales de los primeros científicos que expresaron dudas sobre el cambio climático, entre ellos físicos eminentes. Lo que descubrimos en sus artículos, sus diarios y las cartas que se escribían entre sí es que su motivación no era tanto económica como ideológica. Durante la Guerra Fría tuvieron un papel importante. Creían de corazón, y me parece que sincera y profundamente, en la amenaza comunista.
Por entonces, el enfrentamiento principal entre la Unión Soviética y Estados Unidos era la conquista del espacio. El liderazgo estadounidense en la Tierra exige el liderazgo en el espacio. Los físicos estadounidenses se movilizaron para desarrollar un programa militar y espacial, ciencia al servicio de la ideología. Creían que su trabajo como científicos ayudaba a contener la amenaza comunista y a proteger la democracia estadounidense. Luego el mundo comunista se desmoronó, lo que significaba la victoria de Estados Unidos y de los físicos que habían participado en su cruzada por la supremacía. Pero estos no depusieron las armas. Poco después se celebró una conferencia en Washington. Entre los oradores estaba Fred Singer, un pionero de la carrera espacial. Sin embargo, no estaba allí para hablar de misiles, sino del clima. En primer lugar, deben saber que en realidad la ciencia no respalda la existencia del llamado calentamiento global a causa del efecto invernadero. Cuando acabó la Guerra Fría, parecía que necesitaban un nuevo enemigo. Y el nuevo enemigo que encontraron fue el ecologismo, que interpretaban como una especie de comunismo subrepticio. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Su verdadero objetivo es el control político de la economía. Usan la llamada crisis climática causada por el hombre como excusa para hacer lo que siempre han querido hacer. Esto va de reconstruir y reformar la sociedad según el patrón del socialismo. El Instituto Herland les planta cara y dice no. En la estela de los científicos comprometidos con una ideología, el Instituto Heartland es claramente heredero de aquella época. Soy un hijo de la Guerra Fría. Por eso para mí la libertad es muy valiosa. Ahora existe algo llamado cambio climático, que realmente amenaza la existencia de la vida en la Tierra y es tan fundamental que requiere una intervención importante, y eso es lo que no pueden aceptar. ¿Por qué? Bueno, si está usted involucrado emocionalmente en el libre mercado, entonces el cambio climático es una grave amenaza emocional, porque lidiar con él significa tener que cambiar nuestro modelo de negocio. Los psicólogos han identificado claramente los mecanismos cognitivos individuales a través de los cuales, sin saberlo, construimos nuestras creencias y limitamos nuestro propio conocimiento, convirtiendo al cerebro en una pequeña fábrica de ignorancia. Stefan Lewandowski, un profesor de psicología de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, estudia las complejas relaciones que tenemos con la ciencia. Se pregunta cómo hacemos frente a un consenso científico que no nos conviene. Si la gente se ve amenazada por la ciencia, pero reconoce que todos los científicos, casi todos los científicos, coinciden en eso, entonces se hallan en una situación de conflicto o disonancia cognitiva. ¿Qué voy a hacer con mis creencias cuando todos los científicos coinciden en que mis creencias están bajo amenaza? Hola, Eli, ¿verdad? Stefan Lewandowski. Hola. Bienvenido al experimento, gracias por venir. El profesor está realizando un experimento y recibe a los participantes. Gracias por venir, le enseñaré el laboratorio. Por aquí. Siéntense frente al ordenador, por favor. Quiero que lean esto y que luego hagan clic en la parte inferior cuando estén listos para seguir. Más que nada, pretende evaluar la actitud de los participantes hacia la ciencia, sus inclinaciones políticas y su interés o falta de interés por las teorías de la conspiración. Para ello, somete a cada persona decenas de afirmaciones. Tienen que contestar si están de acuerdo o no. Los hechos ya no existen. Las organizaciones secretas pueden manipular psicológicamente a la gente. El socialismo tiene muchas ventajas sobre el capitalismo. De 100 climatólogos, ¿cuántos creen que las emisiones de CO2 causan el cambio climático? Ahora analizaremos los datos del experimento en tiempo real. Fíjense en lo que está a la izquierda. Los resultados indican una correlación entre las opiniones sobre temas científicos, las creencias políticas y la inclinación por las teorías conspirativas. Cuando se les pide que expliquen por qué existe un consenso científico, recurrirán a las conspiraciones cada vez que el consenso científico entre en conflicto con su visión del mundo, tanto con la vacunación como con el cambio climático. Para descartar el consenso científico basta con decir una cosa muy sencilla. Los científicos están dominados por el pensamiento de grupo, persiguen fines políticos, están todos involucrados en una especie de conspiración.
Una vez dicho esto, puedo aferrarme a mis creencias y desdeñar el consenso científico. Lo más llamativo es que para el cambio climático esto importa mucho, porque cuanto más conservadora sea la gente, más probable es que piense que los científicos están conspirando para generar un consenso. La verdad científica amenaza su visión del mundo. Entonces adopte una teoría según la cual todos los científicos conspiran contra la verdad. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Usan la llamada crisis climática causada por el hombre como excusa. En muchos campos científicos reinan las teorías conspirativas y cada cual proclama su propia teoría. El coronavirus es un producto de bioingeniería y contiene nanopartículas que pueden ser activadas mediante la red 5G. Así, la vacuna y las nanopartículas se inyectan simultáneamente en su organismo. Noticias falsas. Las redes se dividen en dos bandos enfrentados. Han suplantado estos enfrentamientos al enfoque lento y minucioso de la ciencia. ¿Acaso ahora es cada cual con su verdad? Si puedo agarrar este lápiz y dejarlo caer, es porque la gravedad es real. Eso no es cuestión de opiniones. Sean cuales sean nuestras convicciones, no podemos ignorar la realidad. Las víctimas del cambio climático, las víctimas de la contaminación por partículas finas, las víctimas de enfermedades infecciosas allí donde hemos dejado de vacunar. Sus rostros nos recuerdan que no podemos ignorar la verdad científica sin sufrir las consecuencias. Al final, los hechos siempre se imponen. Pese a todo, nuestros conocimientos aumentan y se acumulan poco a poco a través de los tiempos, de un modo u otro. No hay que olvidar que la ciencia siempre está inmersa en la sociedad, de modo que el contexto social global siempre impone límites a la ciencia. Hace 300 años, los nuevos avances científicos se enfrentaban a la Iglesia. Hoy es el mercado el que asume el papel de la Iglesia. El mercado se ha convertido en esa autoridad a la que tanto cuesta desafiar. Otra época, otro escenario. Lo que hoy hace que el mundo gire es la economía. Ahora que la ley del mercado ha sustituido a la de la Iglesia, ¿qué nuevos límites se le impondrán a la ciencia? ¿Determinará este nuevo enfrentamiento qué investigaciones se aceptan y cuáles no? Por supuesto, existen investigadores atrapados en un conflicto de intereses que dejan de ser objetivos porque están influenciados por sus patrocinadores. Pero el influjo de la economía en la ciencia supera con creces esos casos individuales. El impacto de las leyes del mercado en la investigación científica solo se advierte al observar el panorama general. El marco actual dentro del cual se hace la ciencia influye enormemente en el tipo de ciencia que hacemos. La economía de mercado condiciona la ciencia, favoreciendo y priorizando aquellos campos que sean rentables y lucrativos. Los investigadores deben atraer y generar dinero. Así, la ciencia se convierte en un mercado en el que todos tratan de llamar la atención. En el fondo, todos los laboratorios compiten entre sí. Tienen que resaltar sus especificidades y emplear palabras clave que, por decirlo así, se ponen de moda. A principios de la década del 2000, la palabra mágica era genómica. Si trabajabas en la genómica y pretendías hacer grandes avances en la medicina, te pagaban millones de dólares. De la misma manera que en el año 2000 había que decir genómica, había que decir las nanotecnologías en el 2010 e inteligencia artificial en el 2020. Bien, Sofía. Creo que estás lista. La actual competencia orienta a la ciencia en una dirección determinada. Han mejorado un poco mi mente, mi inteligencia artificial. Es genial, puedo caminar. Y entre tanto, sigue habiendo toda una serie de campos científicos desconocidos y abandonados.
Algunos campos científicos que están menos de moda o son menos rentables a corto plazo han sido abandonados. Algunos investigadores han señalado el problema de la ciencia no hecha, como lo llaman. Campos científicos que simplemente se quedan sin investigar porque no hay interés comercial por estudiarlos. Ciencia no hecha, la ciencia que simplemente no se hace, el experimento que nunca se realizó, el laboratorio que nunca se abrió, el estudio epidemiológico que no existe porque nunca se financió, los libros científicos que nunca se escribieron, la tesis médica que nunca se publicó. Esos son los vastos dominios de la ignorancia, los que no exploramos porque no son rentables. Porque preferimos no saber o porque ni siquiera los imaginamos. Nuestra necesidad de saber es ilimitada y nuestro asombro ante la ciencia permanente. Pero la ciencia está en peligro. De la misma manera que se propaga un virus, se propaga la negación científica. La COVID no es un problema. No es tan letal. Para muchos médicos no es un problema. La epidemia ha terminado. Las controversias se multiplican y dificultan nuestra comprensión. Ningún estudio científico ha demostrado la eficacia de la mascarilla. Miedo, miedo, miedo. Vayan a buscar bien quinina, bien... Aparecen las curas milagrosas. Podemos ver el mecanismo de esta fábrica de la ignorancia que los pioneros de la agnotología desmontan metódicamente para nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿por qué funciona tan bien? Dan charlas en las universidades más prestigiosas del mundo. Ahora podemos escucharlos en foros, mesas redondas, medios de comunicación. Para que los científicos puedan investigar. Y cada vez más en las comisiones e investigaciones parlamentarias. Me baso en 15 años de investigación sobre historia de la climatología. Todavía son pocos, pero para el público general representan una nueva fuerza con la que podemos contar. Desarrollan nuevas herramientas y métodos y arrojan luz sobre formas de proteger un bien común, la ciencia y su meticuloso progreso.